Porque a veces volteamos y vemos todo tan oscuro. A veces tú volteas en tu vida y tú dices, wow, ¿por qué me tocó vivir eso? Y a veces ves tu vida tan miserable, a veces ves tu vida tan falta de sentido. A veces puedes ver la vida como algo que quisieras que mejor nunca hubiera pasado, hasta que vuelves a este principio y te das cuenta que eres especial. Tan especial eres que Dios diseñó los cielos, la tierra, nos puso estrellas. Cuando te pones a pensar que todo eso es parte del diseño que Dios hizo para ti y para mí, lo que hoy le voy a entregar en predicación, yo quiero que usted, por favor, lo guarde. Quiero pedirle, por favor, que lo atesore y que por favor no permita bajo ninguna circunstancia que esto se le vaya a olvidar, porque le voy a enseñar algo que va a cambiar el rumbo de su vida en todas las áreas, en todas. Finanzas, adoración, familia, negocios, ministerio, servicio a Dios, todas las áreas, porque este es fundamento. Esto es cimentación. Cuando yo le vaya a hablar de las ramas, entonces le diré, estas son ramas. Cuando yo le vaya a hablar de que si se danza o no se danza en una iglesia, entonces le voy a decir, estas son ramas. Pero hoy no le voy a hablar de ramas, le voy a hablar de un principio que es parte del tronco común para la vida cristiana. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, verso 4. Y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Verso 7. Y si tiene una Biblia, subraye la palabra entonces. Es una conjunción gramática. Está uniendo lo que ya se dijo con lo que se va a decir. Esta conjunción es importante. Entonces, Jehová Dios formó al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero creó el ambiente. Dios primero creó el área donde iba a ponernos como seres humanos. En el capítulo 1 de Génesis creó los cielos, la tierra, la vegetación, y luego aquí lo resume y dice, estos son los orígenes de lo que Dios hizo. Puso plantas. Ahora, imagínense, yo quiero que vaya en su imaginación y imagine ese jardín. Yo digo que mi pueblo es el jardín del Edén, ¿verdad? Matachí, Chihuahua. Orgulloso de mis orígenes. No podría estar más orgulloso de mis orígenes. Yo digo que mi pueblo es el jardín del Edén, pero no, la verdad es que está lejos. Ni el oso, ni Namiquipa, mucho menos Casas Grandes, Sergio. Ni Gómez, ni nada. Ni Farmington, ni Durango, Colorado, nada. Porque ya todo lo que nosotros conocemos tiene años ahí funcionando. La tierra está contaminada, los ríos, ya no se mete uno igual. Yo estaba mirando un video esta semana
de cómo echan las aguas negras de las zonas hoteleras en Acapulco, las echan al mar y uno, pero a gusto que va y se mete, ¿verdad? Y uno piensa que tocó un pescado y nada, o sea, realmente ¿qué habrá? Uno va y se mete aquí al lago de aquí, lago, ¿cómo se llama? Yo nunca me he metido, pero al Farmington Lake o se mete, ¿qué habrá ahí? ¿Qué nos habrán echado? Vivimos en un mundo ya deteriorado, ya contaminado. Yo fui una vez a la Ciudad de México y yo cuando entré yo dije, esto está bien nublado. No, hombre, ¿cuál nublado? Estaba oscuro el cielo de contaminación. Me empezó a arder la nariz, a arder la garganta. Pero por un momento olvidémonos de este mundo que nosotros conocemos y trasladémonos a ese momento en que Dios creó todo. No hay contaminación, no hay carros haciendo ruido. Imaginemos los pajarillos cantando por la mañana, diferentes sonidos. No hay ambulancias que van, ni hay patrullas sonando, ni está el vecino con la sierra cortando un árbol, ni está el señor de atrás, ¿verdad?, arreglando su carro. Nada, es un mundo perfecto. No hay celulares que nos distraigan, no hay televisión, solamente hay un mundo perfecto, porque así lo creó Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Lo creó perfecto. Los ríos van limpios, las montañas están en su estado natural. No hay carreteras que construyó el hombre para que los carros circularan. Todo es lo que Dios creó. Cuando Dios lo ha creado todo, le ha puesto sus toques a cada cosa. A ciertos árboles les puso frutas. Ahora, ¿quién iba a vivir en la tierra? Los ángeles. Yo no sé si los ángeles comen, pero no, los ángeles no iban a comer. ¿Para quién plantó Dios esa? Oiga, a mí me encantan las manzanas. Ahora que traigo frenos es mi frustración. No poder morder una manzana, no. Ahora me la tengo que comer como los bebés en un Gerber. Y me gusta pensar que Dios las puso ahí pensando en que me iban a gustar. Y que cada fruto delicioso de eso, que como cuando muerde un durazno y lo muerde y está jugoso, Calina, así que hasta se te escurre aquí por la manga así. Y le tienes que hacer así porque rico, delicioso. ¿Y en quién estaba pensando Dios cuando lo creó? En Él. No, Dios es espíritu. Estaba pensando en nosotros. Y vivimos en un mundo creado y diseñado para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Fíjese cómo se para. Dice que lo puso delicioso a la vista. Enseguida dice bueno para comer. Y dice también puso el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río. Voy a tratar de sumergirlo a usted en este Edén para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos: el Pisón, donde hay oro, el Gijón, el Gidequel y el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Subraye esa palabra, para que lo labrara y lo guardara.
a la tierra en general, no confundamos el Edén con la tierra, aunque el Edén está en algún lugar de la tierra. En la tierra en general, la orden a Adán y a Eva fue: multiplíquense, llénenla y júzguenla. Esa fue la orden a la tierra en general. Pero al jardín Dios les dice que lo labren y que lo guarden. La palabra labrar en el hebreo significa administrarlo. Es decir, ellos eran administradores de lo que había dentro del Edén. Ahora, entendamos esto. El Edén tiene un territorio controlado por Dios que tiene características diferentes al resto de la tierra. El Edén son las oficinas centrales del reino de Dios en la tierra. En el Edén está su presencia. Ahí caminaba Adán con Dios, hablaba con Dios. Ahí Dios le daba instrucciones a Adán. Cuando Dios forma, y volvemos a lo mismo, ¿ok? Forma la tierra, pero ahora va a formar el Edén y le va a poner vegetación increíble. Dice que era delicioso a la vista. Y lo va a formar el Edén, le va a poner al Edén, el Edén es el regalo del moño, tiene el toque exclusivo de Dios. Y en ese Edén, dice, Dios va a traer al hombre y lo va a poner. Lo que a mí me dice fue que el hombre fue creado fuera del Edén. Es decir, Dios agarró al hombre y después de haber creado el Edén, lo trajo y lo puso en el Edén. Ahora, ya en el Edén le dio una mujer. La mujer nació en el Edén. El hombre fue puesto en el Edén. ¿Qué principio hay detrás de todo esto? Varias cosas. Primero, que todo lo que Dios creó en el mundo y que nosotros conocemos, Dios lo creó para nosotros. No olvide eso. La próxima vez que vea un árbol hermoso, piense que ese árbol Dios lo creó, lo puso ahí para que nosotros disfrutemos de él. Recuerdo mi primer viaje a Costa Rica y fuimos a uno de los volcanes, yo no recuerdo, el Irazú, si no me equivoco, un lugar hermoso. Para llegar allá uno toma casi una hora para subir hasta la montaña en carro, hasta el Irazú. Yo me quedé sorprendido. Yo nunca había visto eso, porque pues yo crecí en un ambiente muy parecido al de aquí, al de Farmington, semidesértico, ¿verdad? Cuya belleza es diferente. Y entonces que yo veo unas plantas en ese camino al volcán, unas plantas que tenían unas hojas de este tamaño, la hoja. Impresionante, hermoso. Yo no sé qué vegetación es esa. Yo me tomé fotos, ahí tengo fotos, unas hojas, la hoja de la planta así, más grande que yo. Hermosísimo. La próxima vez que tú veas algo que llama tu atención, tienes que saber, Dios lo creó ahí, pensando en que nosotros íbamos a habitar esa tierra. ¿Por qué digo esto? Cuando yo era niño, de alguna manera yo he sido muy meditabundo. Me gusta mucho pensar y me gusta pensar con profundidad. Así soy desde niño. A veces mis hijos me ven así perdido y hasta me hacen así o me tienen que hablar 3, 4 veces, papá, papá, y ya cuando no les hago caso me dicen, pastor, y luego volteo. Y yo recuerdo que yo pensaba y yo me quejaba mucho de la vida que nos tocó vivir. Y no me gustaba ver a mi mamá golpeada, no me gustaba, era un dolor muy fuerte, muy grande. Y muchas veces llegué a pensar, ¿para qué? ¿Para qué estar aquí en la tierra? ¿Para qué vivir? Sería mejor morirse.
Recuerdo que a veces nos metíamos al río cuando mi papá no estaba, nos escapábamos, nos íbamos al río, nos metíamos. Y yo me imaginaba muchas veces, llegaba a pensar, ¿y si me ahogara? Estaría mejor. Que algo malo me pasara, estaría mejor. Yo pensaba. Viajaba yo mucho con mi papá y a veces yo pensaba y decía, que se fuera a la troca. Y viajábamos mucho allá para Gómez Farías, para allá para una carretera muy peligrosa que estaba a rumbo a Casas Grandes, viniendo de Ciudad Madera, que le dicen, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? Las M's. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones estuvimos a punto de voltearnos para allá y a veces yo decía, estaría mejor, ¿verdad? Y cuando uno observa la vida, a veces uno dice, esto no es justo. Y a veces nos toca vivir cosas que uno quisiera que jamás nos hubieran sucedido. Ni a la familia, ni a nosotros, ni a los amigos, mucho menos cuando le pasa a un hijo. No, hombre, olvídense. Y si no tenemos cuidado, nos vamos sumergiendo en pensamientos equivocados de lo hermoso y extraordinario que es la vida. Y es hasta que volvemos a principios como este. Porque a veces volteamos y vemos todo tan oscuro. A veces tú volteas en tu vida y tú dices, wow, ¿por qué me tocó vivir esto? Y a veces ves tu vida tan miserable, a veces ves tu vida tan falta de sentido, a veces puedes ver la vida como algo que quisieras que mejor nunca hubiera pasado, hasta que vuelves a este principio y te das cuenta que eres especial, tan especial eres que Dios diseñó los cielos, la tierra, nos puso estrellas. El otro día estábamos en la casa de unos hermanos de la iglesia y salimos en la noche y estaba un cielo estrellado hermosísimo. Y hasta apagaron las luces de la casa de afuera para lograr realmente apreciar aquel espectáculo. Y estábamos mirando las estrellas, tratando de identificar cuál era un satélite, cuál era estrella, cuál era un avión pasando. Y de repente les digo, mira, no sé si pueden ver la Vía Láctea, ahí se mira todo el diseño de la Vía Láctea. Y cuando te pones a pensar que todo eso es parte del diseño que Dios hizo para ti y para mí, entonces la vida tiene que dar un vuelco. Entonces ya la vida no es nada más un día al que te tienes que levantar para ir a trabajar, un día que te tienes que levantar para ir a hacer los quehaceres normales. Ahora es algo que amas y abrazas y dices, wow. Y empiezas a soñar. Y entonces yo comencé a llegar a la adolescencia, empecé a cumplir 12, 13 años y a los 12 años Dios me llama al ministerio, me salva, me bautiza con su Espíritu Santo y me llama al ministerio. Y entonces comienzo a aprender el libro. Las historias que ya me habían contado en la escuela dominical comienzan ahora a profundizarse dentro de mí. Comienzo a conocer a Dios y comienzo a enamorarme de Él. Y Dios me llama al ministerio y me comienzo a enamorar del ministerio, del llamado que Dios me dio a mi vida. Y entonces la mentalidad comienza a ser sustituida. Aquello que era dolor, quebrantamiento, preguntas, ¿por qué estoy aquí? Que se voltee la troca y se vaya para el abismo. Ahora empezó a ser sustituido por algo diferente. Y me empecé a mirar en los altares predicando. Y cada vez que llegaba un predicador a mi pueblo, que no llegaban tan seguido, pero cada vez que llegaba un predicador, yo lo miraba y yo decía, un día yo voy a predicar como él. Y yo miraba a los maestros enseñando y yo decía, yo un día voy a enseñar como ellos. Y yo miraba cómo decían muchas citas bíblicas de memoria mientras predicaban y decía, yo un día voy a aprender la escritura como ellos.
Yo escuchaba sus historias de que viajaban, de que habían ido acá, de que venían de tal ciudad, de que habían estado predicando en tal iglesia y contaban sus historias. Y yo decía, yo un día voy a viajar también predicando la palabra. Y entonces el Señor empezó a cambiar el corazón triste por un corazón alegre. Los pensamientos de preguntas, de dolor y en cierta manera de amargura, los traumas, la incertidumbre que yo sentía en la vida, aquellos nudos que yo recuerdo que se me hacían en el estómago de miedo por las noches, de temor a las reacciones de mi padre, se empezaron a convertir en esperanza. Y me empecé a ver predicando y me empecé a ver sirviendo al Señor, y entonces el Señor empezó a cambiar mi mente, empezó a cambiar mi corazón. Empecé a valorar lo que antes no valoraba. Y empecé a ver las cosas que antes no miraba. Empecé a ver la vida como Dios quería que la viera. Porque a veces tenemos el Edén enfrente de nuestros ojos y no lo vemos. Porque a veces tenemos todas estas cosas que dice la Biblia, árbol delicioso a la vista, bueno para comer, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vemos el oro que había junto a los ríos y no lo valoramos y se nos vuelve común. Te subes en la mañana a tu vehículo, camioneta o carro, y es tan normal darle vuelta y oírlo sonar. Es tan normal. Y te metes a tu casa y dices, uy, está frío. Y es tan normal ir a subirle a la calefacción. ¿Verdad? Y se convierte en algo tan cotidiano que a veces no lo valoramos. Y a veces no solamente no lo valoramos, sino a veces caemos en la avaricia y queremos más y no estamos ni siquiera conformes con lo que ya Dios nos ha dado. Y tienes el Edén enfrente de ti y no lo valoras. Hay un hombre, no sé si llamarlo filósofo, la verdad es que no estoy de acuerdo con todo lo que él hablaba, ya murió, Facundo Cabral. Y Facundo Cabral, si no me equivoco, es argentino. Y dice, mi madre me enseñó, dice Facundo Cabral. Y mi madre me dijo, hijo, no te puedo dar una casa, pero te puedo dar el mundo para vivir. No tenemos una casa donde vivir, pero Dios nos ha dado el mundo para vivir. Y a veces no lo valoramos. Y ese es un principio de vida que es parte del tronco de nuestro caminar cristiano, porque aprendes a valorar lo que es importante por encima de las demás cosas. Nunca he sido ambicioso en nada. No, la verdad que no. Para mí un carro es un vehículo que tiene 4 ruedas y un mecanismo que lo mueve para llevarme del punto A al punto B, nada más. Pero hay gente que vive obsesionados con los carros, ¿no es cierto? Hay gente que se puede gastar $200,000 en un carro, $300,000 en un carro. Cuando yo le pregunto a alguien, le digo, ¿cuánto te costó eso? Oh, me costó $60,000 esta troca. Un hermano le $70,000. ¿Sabe qué pienso yo? Yo pagaría mi casa. Yo ni loco compraba un carro de $70,000. Yo primero pagaba mi casa. Porque hay gente que se obsesiona. Y hay gente que puede estar endeudado, pero endeudado hasta a más no poder para manejar la troca o el carro de sus sueños. Nada menos esta mañana miraba yo a alguien que decía, el carro de mis sueños, y puso una foto del carro de sus sueños.
Y a veces perdemos las cosas que son de mayor importancia. ¿Qué es lo que había en el huerto del Edén? Había todo lo que Dios había creado y que Dios había considerado que el hombre necesitaba para ser feliz. Necesitas una casa para vivir, pero no necesitas una casa para ser feliz. Necesitas un carro para moverte, pero no necesitas un carro último modelo, carísimo, estar endeudado por años con el banco, con una mensualidad que te va a robar la paz el día que tu trabajo se escasee. Solamente necesitas un carro, que es una necesidad. El tronco de la vida es disfrutar las cosas que Dios te dio, que te salgas por la mañana con una taza de café. Ay, qué rico, Dios nos ayude. Que te salgas al patio de tu casa con una taza de café y puedas disfrutar el amanecer y puedas disfrutar los pájaros cantando en el patio, que puedas disfrutar el aire que te pega en el rostro. Yo me salgo en las mañanas, ¿cómo disfruto? A disfrutar algo mucho mejor. Y ese es el sentido de la vida. ¿Sabes por qué? Porque si me quedo sin carro, los arbolitos siguen estando ahí. Porque si me quedo sin casa y tengo que pagar renta o vivir en una traila, los pajarillos van a seguir cantando. Porque ese es el tronco común. ¿Qué pasa? Somos parte de una generación materialista que ha puesto su mirada en las cosas materiales que son tan pasajeras, que son tan simples. Y hemos puesto nuestra mirada en edificios hermosos como el nuestro. Y a veces ni siquiera esto nos ayuda a encontrarnos con Dios en la adoración. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra y tomó al hombre y lo puso ahí. Así que número uno, la primera cosa que aprendemos de acá es todo lo que hay en la tierra, Dios lo hizo para nosotros. Y les dijo con mucha precisión, de todos los árboles pueden comer, de todos. Ahorita entramos a las restricciones que le dio, pero les dijo, de todo pueden comer, disfruten de todo. Segundo principio que encontramos de aquí, no es lo mismo el Edén que el resto de la tierra, porque en el Edén estaba representada la autoridad de Dios. En ese perímetro establecido por Dios llamado Edén, que después puso un querubín con espada que lo cuidaran la entrada para que ya no pudieran regresar Adán y Eva ahí. En ese perímetro había algo especial, estaba las oficinas centrales de Dios, el lugar de autoridad de Él en la tierra. Y en ese perímetro donde Dios establece el Edén, estaba lo que Dios quería que Adán y Eva llevaran al resto de la tierra. En otras palabras, Adán y Eva, en cuanto a naturaleza, todo lo que ustedes miran aquí está allá afuera. No se preocupen. Cuando salgan de aquí, esta hermosura de los ríos que hay aquí la van a encontrar en otro lugar. Esta vegetación que hay aquí la van a encontrar. Todo lo hice yo. Montañas, desiertos. Cuando salgan de este perímetro, cuando salgan del Edén que he creado, todo lo que he puesto aquí también se los puse afuera. Lo que no puse allá afuera es mi presencia. Lo que no puse allá afuera es mi autoridad. Ustedes van a llevar mi autoridad, ustedes van a llevar mi presencia,
Ustedes me van a representar ante las naciones. Adán y Eva los hice a mi imagen y a mi semejanza. Y cuando ustedes salgan de este perímetro, este lugar donde los hace sentir bien, este lugar donde se saben las canciones, donde se saben la liturgia, donde se saben todo el orden establecido, donde me siento, en donde los hago llorar con mi toque de mi presencia, este lugar donde la alabanza te llena, te toca, te fortalece. Cuando salgas de este lugar, quiero que lleves de lo que yo soy a las naciones. Quiero que le lleves a tus vecinos, quiero que le lleves a tus compañeros de trabajo las cosas que yo te doy dentro de este lugar llamado Edén. Adán y Eva, quiero que entiendas que lo que les doy aquí en cuanto a naturaleza, allá afuera es gratis, no tienes que hacer nada más, nada diferente. Solamente les pido que cuando vayan y se multipliquen allá, lleven mi presencia. Solamente quiero que cuando vayan y caminen por otras ciudades, por otros pueblos, lleven mi imagen. Que le digan a la gente qué es lo que hay aquí en el Edén. Quiero que les platiques a la gente que están en los hospitales quebrantados. Quiero que cuando vayas al mundo y hables en una fiesta con tus compadres, con tus vecinos, con tus amigos, quiero que lleves mi imagen. Quiero que hagas de toda la tierra un Edén. Miren, hermanos, iglesia, este es un principio. Yo no creo que toda la iglesia lo ha entendido. Este es un principio. Este es parte del tronco común del plan de Dios. Así comenzó Dios la historia. ¿Será que Dios lo hubiera creado y comenzado de esta manera para que después la gente dijera, no, eso es para los evangelistas, eso es para los pastores, eso no es para mí? No. Hay principios inquebrantables. Hay principios que son los mismos hoy y por siempre. Y este es uno de ellos, que el Edén que Dios le había dado a Adán y a Eva, Dios quería que Adán y Eva lo llevaran fuera de los confines que ya Dios había establecido. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, la tercera cosa que Dios esperaba de ellos no funcionó: obediencia. Porque Dios les dice, hay dos árboles, ¿no es cierto? No es uno, hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El mal ya existía. La opción de desobedecer a Dios ya estaba. Pero ellos no la habían experimentado, ellos no la conocían. Por eso la serpiente les dice, ¿sabe Dios de que si comen de este fruto ustedes serán como Él? Voy a terminar. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y de ahí comienza a relatar el nacimiento o la formación de Eva. Pero en realidad es la familia, no nada más es Eva. Al hablar de la creación de Adán y Eva, normalmente nos enfocamos nada más en Adán y en Eva, y serán una sola carne. Pero en realidad lo que están haciendo es la familia. Y termino rápido con esto. Todo lo que Dios te dio alrededor tuyo también incluye tu familia. Incluye tus hijos, tu esposo, tu esposa. Y el principio es este: disfrútalo. Porque Dios lo puso ahí para ti, para mí. Pero no solamente lo disfrutes, llévale esperanza a un mundo. Con los años fui creciendo
empecé a disfrutar la presencia de Dios en mi vida. Al principio era experiencia y nada más. Yo recuerdo cuando yo le daba demasiado énfasis a la experiencia. Wow, aquellos campamentos con el hermano Timoteo Aponte en TCH. ¿Qué decirles? Pasábamos horas tirados en la tierra ahí, adorando, llorando, tocados. No, aquellas veladas que hacíamos de oración, donde la gloria, sentíamos la gloria de Dios en nuestra vida. Luego vinieron la época de los conciertos, ¿no? Empezó a surgir Marcos Witt, Jesús Adrián Romero después, grupos musicales como Torre Fuerte, un grupo que se llamaba Nueva Voz, otro grupo que se llamaba Generación de Jesús, y así. Y entonces en ese tiempo de mi vida me enfocaba yo en la experiencia. Todo el mundo estábamos esperando el campamento de Tesiachi, el después se convirtió en el de Tinajas, ¿no? Y luego después de Tinajas vas a Siachi y bueno, la historia es larga. Pero después mi vida empezó a dar un vuelco diferente. Porque ya no era la emoción de un evento. Yo recuerdo que íbamos a los congresos de hombres en Vino Nuevo ahí en Juárez, en Ciudad Juárez, y viajábamos, nos traíamos un camión lleno de hombres de Chihuahua y había como 4 o 5 mil hombres en aquel lugar. Cantaba Jesús Adrián Romero, traían predicadores impresionantes y yo recuerdo con cuánta ilusión yo quería ir a esos lugares. Yo quería que Dios me tocara y llegué a tener experiencias hermosas y maravillosas, pero después mi vida dio un vuelco porque ya no estaba enfocado nada más en la experiencia, porque me empecé a dar cuenta que se terminaba el congreso y luego regresábamos y era un mundo diferente allá. Porque yo miraba en el congreso los hombres brincando, danzando, impresionante la gloria de Dios. Y luego llegábamos a la iglesia, no movían ni la ceja. Yo decía, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué pasó allá? Parecían leones y luego en el congreso de varones nos hacían rugir como leones. Y se oía como 4 o 5 mil hombres. Nos decían, eres un león. Sí, pero llegábamos a la iglesia y aparecían gatitos. Y no estoy en contra de los eventos, no me malinterpreten. Pero en algún punto mi vida dio un vuelco en el que dije, ¿será que puedo ser el mismo hombre en un evento de 5,000 que el hombre que puedo ser en la iglesia en un servicio de domingo? ¿Será que pueda mantener en mi corazón la misma pasión por Dios cuando canta Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, o el hermano José de allá del pueblo con una guitarra acústica? ¿Será que todavía mi corazón se pueda emocionar al mismo nivel cuando predique mi preferido de todos los predicadores, a cuando predique mi pastor? ¿Será que todavía mi corazón se emocionará cuando en la iglesia el grupo de alabanza comience cantando, que como se emocionó cuando comenzó el concierto
en aquella gran ciudad. ¿Será que Jonathan puede ser el mismo? Entonces me moví de tener una experiencia a tener una relación con Dios, a disfrutar lo mismo a Dios a solas en el balcón de mi casa con una taza de café, que disfrutarlo aquí predicándoles este mensaje, este sermón. ¿Será que puedo disfrutar lo mismo a Dios predicando en una iglesia con 4,000, 5,000 personas? O estar allá en un pequeño pueblo predicándole a 50 y 100, o a 20, o a 5. ¿Será que arderá igual mi corazón? Y he tenido la bendición de predicar a iglesias con miles, literalmente miles de personas. Y también he llegado a iglesias donde nada más encuentro que tienen 10, 15, 20 personas, pero la pasión ha sido la misma, porque he entendido esto, que Dios nos ha dado una esencia, que no son las ramas, que no es el cantante, el predicador, el artista, el tamaño de la iglesia, la fama del predicador, sino que hay algo en el tronco común. Que lo que más debemos de valorar es su presencia en nosotros. Cuando yo oigo gente cantar, digo, ¿por qué a mí no me sale igual? Oh my God, cuando yo oigo gente cantar, digo, santo Dios, ¡qué voz! Cuando veo guitarristas tocar esas guitarras o esos pianos y lo que pueden hacer con ellos, digo, wow. ¿Sabes algo? Gloria a Dios por ellos, pero no es la guitarra, no es el canto, es la presencia. Es lo que hay de Él dentro del perímetro del Edén, lo que debes de buscar. Es aquello que te late dentro del corazón cuando lo adoras y levantas tus manos a Él. Eso es. Cámbialo. Y cuando te subas a tu vehículo nuevo, cualquiera que sea, entiende una cosa. Dile, Señor, ayúdame a sentir tu presencia en este carro y a sentirlo en unos viejitos si el día de mañana ya no tengo este. Y cuando estés disfrutando tu casa hermosa con aire acondicionado y los muebles nuevos, y si algo cambia en la vida y de repente te quedas sin nada, puedes decirle, Señor, ayúdame a disfrutarte aquí y en un apartamento humilde, aquí o en una traila, aquí, Señor, o en un lugar humilde. Ayúdame a disfrutarte para que mis ojos no estén puestos nada más en las cosas materiales, sino estén puestos en ti.